Es el primero convencional que podría operar hasta 30 aviones de combate de última generación, inspirado en el Charles de Gaulle francés, el buque insignia de la Marina francesa, que la empresa pública Navantia ya estudia la viabilidad del nuevo buque, que se sumaría a otro portaaeronaves anfibio similar al Juan Carlos I. Nos hemos preguntado cómo se elaboran las embarcaciones militares, qué diferencias tienen con las civiles, cuáles son las peculiaridades del proceso. Por ello, hablamos ya con Nicolás Monereo, que es ingeniero naval, contraalmirante en la Reserva, miembro del Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos de España. Nicolás, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las principales diferencias, Nicolás, entre un buque civil y un buque militar desde el punto de vista del diseño de los ingenieros navales? Sí, vamos a ver. Un buque militar, en general los buques son todos diferentes dependiendo de la visión que tenga cada uno o en cómo se vayan a desarrollar, ¿no? El buque militar, pues lógicamente tienes unas características muy distintas porque se va a desenvolver en unos entornos pues generalmente hostiles, en una zona de combate o zona de crisis, ¿no? Entonces, yo distingo normalmente, en la Armada se distingue mucho entre lo que es primero el sistema de combate y luego lo que es plataforma. El sistema de combate, digamos, no tiene absolutamente nada que ver, evidentemente, con los buques civiles. Y bueno, lo que es una multitud de sistemas tipo sensores y armas que tienen que funcionar de una forma conjunta, ¿no? Yendo un poco a la pregunta que me hace sobre el tema de la plataforma, que es un poco lo que sería más ingeniería naval, fundamentalmente la labor una plataforma de un buque militar, lo que tiene que tener es un sistema de seguridad importante, o sea, de seguridad, yo diría que de supervivencia. Es decir, que una vez que un barco militar está siempre expuesto pues a un impacto, a una explosión próxima o algún tipo de accidente importante, ¿no? En ese caso, el barco, lógicamente, tiene que estar diseñado para que en caso de que se produzca ese impacto que el sistema de combate no haya sido capaz de rechazar, entonces, pues en caso de, pues lógicamente, las consecuencias pueden ser un incendio, una vía de agua, etcétera, y para ello, pues es necesario que el barco tenga una fuerte resistencia al choque. Exige, en algunas zonas del barco, pues se protege se coloca algún tipo de protección balística. La estructura tiene que estar muy compartimentada, de forma que una inundación pues no se extienda por todo el barco, sino se mantenga en zonas determinadas. Los servicios, generalmente servicios como son, por ejemplo, ventilación, eléctricos, etcétera, tienen que ser fácilmente segregables para poder aislar una zona del barco. Y luego, pues lo que sí que se hace es diseñar con una gran redundancia de equipos y de alimentaciones, ¿no? Entonces yo creo que básicamente más o menos son las grandes diferencias que yo veo. Hay otra más ya como buque completo, pues que sería pues un poco la sigilosidad del barco. Es decir, el barco, todos los equipos y todos los sistemas que van a bordo, pues tienen que tener unas características que hagan que el barco pues prácticamente pase lo más desapercibido posible. Claro. Evidentemente un barco de 6.000 toneladas no va a pasar desapercibido, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pues que la firma radar o lo que llamamos el perfil, bueno, el eco radar sea el mínimo posible, que la firma acústica, la firma magnética, firma eléctrica, firma incluso de estela o de presión, pues que sean lo mínimo posible para evitar pues que puedan activar minas o que sean fácilmente detectables por submarinos. Entonces, de alguna forma es un poco lo que yo veo. Vamos, sí. Nos han quedado claras diferencias, nos ha quedado claro que es un proceso complejo, que hay conceptos como la sigilosidad y que tienen que estar bien diseñadas, las firmas de radar y de detección. Entonces, yo creo, Nicolás, que también nos interesa saber, por ejemplo, hacernos una idea, que a los legos en la materia igual nos sorprende, cuánto tiempo lleva desde el diseño hasta la entrega final la construcción de una embarcación militar moderna importante, una fragata, un destructor. Esto, desde que está primero sobre el papel hasta que se vota, ¿cuánto tiempo puede pasar?
Pues desgraciadamente mucho tiempo. La verdad es que es una cosa que es un tema que es un debate continuo. Yo más o menos viendo un poco las últimas experiencias, y no solamente en España, sino incluso fuera de España también, a lo mejor un barco tipo fragata, destructor, pues efectivamente pueden estar en torno a los 8 o 10 años fácilmente. Previamente, hablo desde que se firma, digamos, el contrato para partiendo o de cero o de un anteproyecto, un pequeño anteproyecto que se hace en la fase previa de definición, hasta lo que es la entrega del primer buque de la serie. Claro. Supongo, Nicolás, que habrá un elemento en el proceso de complejidad añadido, dado que es un buque militar, que habrá cuestiones que son clasificadas y que a lo mejor entorpecen todavía más lo que es que fluya el proceso, ¿no? ¿Cómo va esto? Sí, vamos a ver, el tema de la clasificación de la información, yo creo que muchas veces es un poco quebradero de cabeza en los programas, ¿no? Si se clasificara el programa entero, prácticamente sería inviable, porque la cantidad de precauciones que había que tener, la forma en que hay que proteger toda la información, pues prácticamente nos obligaría a trabajar en una caja fuerte. Entonces, lo que se hace normalmente en los barcos, cuando hay un nuevo programa de construcción, uno de los primeros documentos que se edita es lo que llamamos la guía de clasificación. En ese documento se establece qué datos o qué elementos de la construcción y del diseño son clasificados y qué nivel de clasificación tiene, si son secreto, reservado, confidencial, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, cualquier documento que haga referencia o que cite alguno de esos datos deberá ser clasificado con el mismo nivel de clasificación. No sé si me explico. O bien, si alguno de estos documentos hay algún documento que alguien que sepa de buques sea capaz de deducir o de calcular uno de esos datos, pues también debe ser clasificado, ¿no? De hecho, es una cosa que hay que tener mucho cuidado. Luego hay otro tema que efectivamente que es la seguridad industrial. La seguridad industrial es algo que es más que clasificación nacional, es protección de la información de las empresas que participan en el programa. Eso, lógicamente, las empresas tienen su propiedad, su propiedad intelectual de los sistemas que proporcionan, y lógicamente no quieren, aunque la compartan con el Ministerio de Defensa, pero no quieren compartirla, pues lógicamente con otras empresas, claro, que incluso algunas son competencia, ¿no? Entonces eso lo que se hace es darle un tratamiento, vamos a decir, restringido a toda esa información, conforme también a lo que nos solicitan las empresas. ¿Qué países están a la vanguardia en diseño y construcción de embarcaciones militares? Y sobre todo, ¿qué lugar ocupamos? ¿Qué lugar ocupa España en ese panorama? Bueno, eso no es fácil, ¿no? Porque vamos a ver, en Europa, astilleros, se me ocurre países, por ejemplo, que construyan astilleros, hablo de la Unión Europea, que hagan buques de tipo fragata, pues se me ocurre, prácticamente, pues ser Francia, puede ser Italia, España, Alemania, Holanda y Suecia en submarinos. Y no hay mucho más. Es decir, estamos hablando de 6 países prácticamente. Si vamos a la OTAN, pues aparece Estados Unidos y Reino Unido, que también tiene una capacidad importante, ¿no? Y ya el resto del mundo, pues serían las grandes otras potencias, como son Rusia, China, Corea, India o Japón. Y son, yo creo que estamos hablando a lo mejor de 11, 12 países, no mucho más, ¿no? ¿En qué orden puede estar España? Pues vamos a ver, evidentemente las grandes potencias juegan en otra liga. Estados Unidos, China, Rusia, pues tiene un nivel muy alto. A continuación, yo creo que Reino Unido, Francia, pues están también a un nivel muy alto. A partir de ahí, yo creo que ya en el siguiente grupo, yo creo que ya podía perfectamente encajarse a España, ¿no? Qué bueno. España, yo creo que es comparable con otros países europeos, pero, por ejemplo, nos encontramos con que Alemania, que hace muy buenos submarinos, hace fragatas, pero no hace portaaviones, por ejemplo. Italia hace portaaviones,
pues de estos para aviones de despegue vertical, pero sin embargo perdió la capacidad de hacer submarinos, de diseñar submarinos. Es decir, que Suecia hace submarinos, pero no hace buques de superficie. O sea que no todos los países tampoco construyen todo tipo de barcos. Claro. Supongo que es importante, Nicolás, tener astilleros nacionales para la soberanía tecnológica o la defensa del país. No es lo mismo, supongo, aún así habrá que matizar, ser un constructor, un mantenedor, que ser quien diseña la plataforma o quien integra los sistemas, que son muy complejos, ¿no? Habrá también aquí matices cualitativos. Clarísimo. Vamos a ver, la capacidad de diseño es muy importante, es fundamental, vamos. Yo siempre, en eso yo creo que España, pues yo recuerdo así como anécdota, yo cuando entré en la Armada, hace ya casi 50 años, prácticamente toda la Armada era extranjera, eran buques o de procedencia, muchos de Estados Unidos, o bien eran proyectos de fuera, construidos en España, como ocurría con las fragatas de Eje, con los submarinos franceses, los Daphne y los Agosta. Ahora, cuando me retiré de la Armada hace un par de años, pues prácticamente la Armada era un diseño puramente español. Nos ha costado, se ha hecho grandes esfuerzos, pero bueno, eso da una autonomía y una independencia estratégica, podemos decir, importante, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años, el Ministerio de Defensa está trabajando mucho en potenciar lo que se llama la base industrial y tecnológica de la defensa. Hay que pensar que la capacidad industrial de un país, de alguna forma, se puede considerar como una capacidad militar más. Claro. Es decir, un país que tiene una industria detrás importante, pues lógicamente va a ser capaz de aguantar mucho más en una crisis de alta intensidad, mucho mejor que otro que no la tenga, ¿no? Uh-huh. Entonces, el astillero lógicamente es un elemento fundamental. Eso está haciendo que, bueno, y se ha hecho, ¿no?, que la relación ahora mismo que tiene las Fuerzas Armadas con el mundo civil es cada vez más estrecho. La relación, hace un momento ha nombrado pues el Colegio de Ingenieros Navales, la asociación, las propias escuelas, la escuela de Ingenieros Navales también y de otras especialidades. O sea que la relación es cada vez más estrecha, lógicamente, porque interesa a los dos lados. Nicolás, sabemos que ahora mismo los ingenieros navales, quienes diseñan estas embarcaciones militares, viven en una continua evolución de también las amenazas, tanto cibernéticas, de guerra híbrida, pero también amenazas físicas. Hay misiles hipersónicos, hay drones navales que con un coste en comparación ínfimo pueden hundir una embarcación que ha costado muchos miles de millones. ¿Cómo afecta todo esto a la forma en la que se concibe ahora, en este momento, la arquitectura naval militar? Bueno, ahora estamos viviendo un momento de cambios, pues por todos lados. Por un lado, las crisis que está habiendo en nuestro entorno, es decir, estamos viviendo una época en la que hay unas tensiones y militares, incluso unas guerras declaradas en varios puntos, pues que hacen que se empiecen a utilizar unos sistemas y aparezca un modo de hacer, vamos a decir, de combatir que a lo mejor no se había pensado hace un tiempo. Entonces eso por un lado, y por otro lado el desarrollo tan grande de las tecnologías pues hace que vamos a decir, las cabezas pensantes en las Fuerzas Armadas pues tengan que estar constantemente viendo qué sistemas hay nuevos, qué armas hay nuevas y cómo utilizarlas y cómo defenderse de ellas. Uh-huh. O sea que no solamente hay que verlo como amenaza, sino también como posible utilización propia. Claro. Una oportunidad también, desde luego. Entonces, claro, entonces, ¿cómo afecta a las plataformas navales, a la ingeniería naval? Pues, lógicamente, si vamos a poner, por ejemplo, se me ocurre, si hay que hacer sistemas
por ejemplo, instalar nuevos cañones de energía dirigida, por ejemplo, o armas de energía dirigida en general, como pueden ser láseres o cañones electromagnéticos, pues eso implica un cambio en las plataformas importantes para alimentar esos sistemas. El manejo de drones, pues a lo mejor el uso de drones exige que cada barco, que de hecho ya se está haciendo, que cada barco pueda desplegar sus propios drones. Qué bueno. Defensa contra drones, pues bueno, la defensa contra drones pues es complicada. También es verdad que un dron en sí hace poco daño a un barco, pero un enjambre pues a lo mejor puede hacer más daño, ¿no? Claro. Entonces pues hay que analizar, y eso efectivamente, desde luego la Armada, las Fuerzas Armadas en general y la Armada en concreto, pues es algo que se está utilizando continuamente. Recientemente, Nicolás, se ha conocido ese proyecto de la Armada Española para adquirir un nuevo portaaviones. Da la sensación, a mí como neófito, como lego, de que un portaaviones es muy interesante todavía, porque parece más útil para proyectar poder en el mar que una embarcación convencional. Pero al final esto es un proyecto de gran envergadura y todo un desafío, ¿no? O sea, es una embarcación que mide 240, 260 metros, que es una verdadera ciudad que se embarca y que tiene gran cantidad de tecnología. Esto, al final, si somos capaces de encargárselo a Navantia y que se haga, por ejemplo, es una muestra de tecnología, de ingeniería naval verdaderamente de primer orden, ¿no? Bueno, pues sí, pero bueno, un portaaviones, efectivamente, si al final se decide o se toma una decisión de ir a un portaaviones de cubierta, digamos, larga, digamos, estamos hablando de un barco, pues que puede ser con un desplazamiento en torno al doble del actual Juan Carlos I. Si Juan Carlos I está en 24.000 toneladas, pues estamos hablando a lo mejor de un barco de 40, 50.000 toneladas. Efectivamente, es un desafío. Es un desafío también, pues, la instalación de catapultas y de sistemas de recogida de aviones. Hay que comprar los aviones también. Sí, claro. Bueno, es que viene un poco por ahí todo. Es decir, al final el origen, al final el portaaviones lo que es el buque y los aviones. ¿Por qué se habla de ir a un portaaviones? Pues se habla de ir a un portaaviones o un portaaviones largo, grande, digamos, pues porque por la falta de aviones de despegue vertical o la imposibilidad de obtener un avión de despegue vertical que normalmente, pues bueno, existen en el mercado. Bueno, el Harrier ya se ha dejado de hacer y solo queda uno, que es el F-35 Bravo. Claro. ¿Qué ventajas que tendría un portaaviones de cubierta alargada? Pues bueno, pues sería pues que hay más variedad de aviones. Así claro. No estaríamos hipotecados a un modelo único. Entonces la Armada, ante la situación actual, pues parece ser que es lo que va pensando, ¿no? Claro. Nicolás, habiendo sido jefe del programa del submarino S-80, seguro que nos puede explicar, en su opinión, qué es más difícil, un barco de superficie o un submarino. ¿Qué cuesta más diseñar y ponerlo al final en el mar? Bueno, yo lógicamente, también he estado destinado en el programa de fragatas de la F-100, o sea que tengo el corazón partido, de ambos, pero tengo el corazón un poco partido. Pero bueno, me inclinaría por el submarino. El submarino tiene, con respecto al barco de superficie, tiene un tema que es el que lo hace más crítico, que es que se mueve en un entorno muchísimo más hostil que el de un barco de superficie. Es decir, claro. A medida que vamos bajando en profundidad, pues la presión aumenta brutalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la seguridad se convierte probablemente en el tema más crítico del barco. Claro. Entonces, a la hora del diseño, todo tiene que pasar por unos sistemas de seguridad, por unos análisis de seguridad, es algo con lo que no podemos jugar. Ahí se meten 40 personas y eso tiene que ser totalmente fiable. Qué fascinante y qué interesante el nivel que tenemos, cómo tenemos nuestra propia base industrial. Me ha encantado conocer más de este asunto tan complejo y ha sido gracias a Nicolás Monereo, ingeniero naval, contraalmirante en la Reserva y miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Navales. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, encantado de haber participado.